¿Cómo imaginamos que es una civilización extraterrestre desde lo sociológico y lo psicológico? En el hipotético caso de una civilización que alcance la capacidad de enviar misiones interestelares, ¿de qué tipo serían esas misiones? ¿Emisarios, exploradores, embajadores o conquistadores? Si hemos de considerar las limitaciones relativistas de los viajes en el espacio-tiempo, el intento de interpretar tal odisea no se puede limitar a lo meramente tecnológico, como se ha abordado regularmente. Ya hay que incluir la cuestión a nivel psicológico, sociológico y hasta incluir lo político y económico. Porque toda misión de esa envergadura sería más que un viaje al vecindario. Literalmente sería un adiós al mundo, al hogar, a la civilización de origen, tal como la conocieran al momento de partir, porque un viaje así puede que dure desde la percepción de la tripulación algunos años o quizás algunos siglos, pero en sus mundos de origen habrán pasado milenios o hasta millones de años. Son misiones de no retorno y por lo tanto es importante considerarlas desde una visión no antópica, sino desde la deducción de sus motivaciones a partir de elementos que no caigan en sesgos antópicos. Por lo anterior, toda mentalidad que las motive sería muy diferente a lo que nosotros conozcamos hasta ahora, porque no tenemos otros referentes que se aproximen a esa idea de desconexión y vastedad que una mente en un viaje de tales proporciones enfrentará. La concepción de ponernos en el lugar del otro corre el riesgo de caer en los referentes cercanos y en determinismos comparativos históricos pasados. ¿Cómo se planifica una misión de larga duración? Y en este punto es donde se debería abordar la cuestión si se hace solo desde la planificación, pero si se extiende desde los contextos o las motivaciones, se corre el riesgo de las experiencias fatalistas del pasado. Entonces, ¿cómo hacer el análisis de seres que son totalmente diferentes y que desconocemos sus contextos? ¿Cómo fue la planificación del viaje de Magallanes o del capitán James Cook o del almirante Shen He o de Roald Amundsen, Robert Falcon Scott y Sir Ernest Shackleton? Quizás en este tipo de contextos, más motivados por una inteligencia superior que las ambiciones de mercaderes, puede hallarse pistas para poder trazar un perfil de análisis válido para intentar entender qué tipo de seres serían aquellos que emprendan un viaje interestelar. Si bien estos referentes humanos los he seleccionado porque han tenido, en cierto modo, desde mi parecer, una inteligencia superior, al menos desde lo humano. Teniendo un dato a considerar, serían misiones autónomas, autosostenibles, autosustentables, con recursos limitados y en espacios cerrados. Eso sí, tecnológicamente muy avanzados y con la capacidad de adaptación al límite, asumida por toda la tripulación, así como el tino de reciclar, replicar y hasta utilizar recursos esporádicos como cometas, asteroides y planetas deshabitados, aprovechar el gas y polvo interestelar de nebulosas e incluso de estrellas por donde lleguen a pasar. Y considerar el tipo de mente que se desarrollaría o estaría formada de quienes estudian mapas estelares con planos de coordenadas superiores a las 3 conocidas dimensiones, me refiero, para poderse mover por una vastedad inmensa, implica tener que entender que muy probablemente la capacidad mental nuestra inteligencia en este punto esté muy limitada para tratar de entender, al menos por cerca, lo que sería la mente, la inteligencia de seres que aborden un viaje de tales proporciones. Cuando nos ponemos a mirar la historia de, por ejemplo, la odisea de Sir Ernest Shackleton, que tratando de llegar al Polo Sur, su expedición quedó varada en medio de los hielos y el barco quedó totalmente arrasado, destruido por la presión de los hielos. Su tripulación
hábilmente escogida de manera preliminar de acuerdo a ciertas características que el mismo Sir Ernest consideró vitales y prioritarias, resultaron ser, a la postre, las mejores. Los invito a que vean la Odisea, ese tipo de historia maravillosa, espectacular y sobre todo de lo que implica tener una inteligencia humana de un nivel muy alto. Porque lo que vivieron esos hombres y sobre todo el compromiso, dedicación, no solamente a la misión, sino a su tripulación por parte de Sir Ernest Shackleton, no tiene ninguna cuestión de duda de que fue una de las más altas a nivel humano. No es suficiente saber cómo sería esa logística, sino imaginar el tipo de mentalidad detrás de esto, porque las enormes distancias y vacíos entre estrellas es un tema que supera la simple logística y planeación a escalas más allá de cualquier referente terrestre. A esto, considerar el tipo de organización social y cultural de una civilización que ve partir parte de sus hijos. ¿Qué podrían sentir o pensar en sus mundos de origen? Esa cuestión no ha sido abordada por ningún ufólogo, quizás por algunos grandes escritores de ciencia ficción, pero a nivel de la narrativa tradicional alternativa es muy raro encontrar ese tipo de consideraciones. ¿Y por qué? Por centrarse más en las tecnologías y las reacciones propias de nosotros al ser visitados, sin comprender que entender la mente de quienes nos visitarán influirá mucho en el tipo de manejo de las reacciones de la gente en la Tierra. Y quizás aquí está el problema. La manera como se está manejando ese tipo de reacción. En el caso que se maneje conceptos posibles, más allá de las limitaciones de las físicas relativistas, por parte de dichos viajeros, que les permita salvar ese tema del tiempo y distancias enormes y que de algún modo esas misiones logren mantener la conexión con sus mundos de origen, con lapsos temporales de separación manejables, entonces habría que tener en cuenta otras consideraciones más allá de la lógica y planeación, aunque siguen siendo relevantes. Esas otras consideraciones serían más que en términos de costos, como usualmente suelen pensar y considerar los mercaderes terrestres cuando organizan sus viajes de larga duración. Estaríamos a un nivel de comprensión mucho más allá de los números, de los pesos y medidas. Entraríamos a un nivel de comprensiones filosóficas, psicológicas, políticas y morales, quizás religiosas. Es aquí que no podemos basarnos en nuestras propias vivencias terrestres solamente, porque caeríamos en el fatalismo precedente de experiencias pasadas, porque lo que motive a una civilización a explorar o conquistar espacios, no necesariamente sus motivaciones tengan que ser similares, por lejos, a lo que movió a los seres humanos a hacer algo parecido. La razón detrás de lo anterior es muy simple. Es una diferencia crucial. Millones de años de evolución y haber visto cosas más allá de lo que nuestra visión limitada de la Tierra, incluso del sistema solar, hubiéramos visto por si acaso. Ese detalle crucial que no es considerado a la hora de vender narrativas distópicas y que tiende a considerar de manera muy humana a partir de temores propios, algo que quizás es necesario tener muy en cuenta de manera crucial. Seres que han iniciado un viaje dejando atrás todo en una aventura de exploración y descubrimiento, ¿será que se van a limitar solamente a la conquista? Recuérdese, la mente de una persona cuando experimenta vivencias que están más allá del arraigo de su lugar de origen, es decir, cuando sale de viaje, desarrolla una mentalidad muy diferente a los que se quedan por siempre en sus casas, limitados a su propio diario vivir. La solución de problemas, la aventura, el descubrir otras mentalidades, conocimientos, ideas, creencias, formas de comer, de hablar,
Todo eso hace que ocurra algo muy mágico en el cerebro de las personas que tienen esa oportunidad de viajar. Ahora imaginemos seres que tienen millones de años de evolución y que han recorrido la gran, enorme diversidad espacial de los espacios interestelares, que han recorrido quizás su propia galaxia o incluso otras galaxias. Ese detalle crucial es claramente obviado por aquellos que venden esa imagen hollywoodense y teorías conspirativas sobre seres malévolos, ambiciosos, no empáticos y con afán de quedarse con unos recursos de un planeta igual de limitados que lo que conocieron en el viaje interestelar. Esta idea es más un reflejo de nuestros propios pecados, temores y complejos que la realidad de sinapsis complejas neurales originadas en haber superado obstáculos, distancias y peligros en cerebros evolucionados, en seres que han recorrido enormes distancias en tiempo y espacio, visto realidades y otras inteligencias y sobre todo un amplio universo de diversidades, interacciones complejas como también un abanico enorme de formas de vida y de ver al universo mismo. Reitero, no es lo mismo ver algo desde la limitación de nuestros propios sentidos que la vastedad del universo. Y aquí no me cansaré de insistir, no es lo mismo. La mentalidad de un provinciano terrestre que solo conoce su mundo, de la de un ser que ha recorrido galaxias. Es muy extraño que solo nos hablen de unas cuantas razas ET, como hemos solido escuchar entre algunos divulgadores y dentro de las narrativas ufológicas tradicionales. Y casi siempre con modos de ser muy terrenales, que sean muy parecidos a referentes biológicos conocidos como reptiles, insectos y humanoides bípedos. De ahí no se pasa. ¿Por qué esa limitación y sobre todo esas formas en específico? ¿No será más bien que es aquello que más se parece a nuestros propios rasgos de comportamiento y de hasta obediencia? ¿No será que toda la parafernalia del fenómeno ovni sea más bien humo, una distracción realizada por la imaginación surgida de la soledad humana? Que más bien esos seres que tanto escuchamos hablar, sí, escuchamos, no sean de civilizaciones distantes y avanzadas, más bien sean de algo más cercano, nosotros mismos. Porque si fuesen en realidad seres totalmente diferentes a nosotros, no seguirían ningún patrón de comportamiento terrestre, sería algo completamente nuevo y diferente. Porque si siguen patrones de territorialidad, competencia, agresividad, dominancia, entonces más bien serían seres originarios de la Tierra, posiblemente de un pasado remoto que han permeado nuestra genética con el tiempo. Por ejemplo, el cerebro reptiliano o comportamientos de mente colmena como insectos. O, aún más inquietante, de un futuro en donde la degradación genética los ha impulsado a venir a su pasado, para renovar su genética. Por ejemplo, humanoides y los famosos Gis, en donde la curiosidad de cómo eran sus ancestros, o repito, el afán de renovar su genética, sea la explicación del por qué están aquí, o detrás de los gobiernos en los supuestos gobiernos y acuerdos que están realizando en la sombra. Incluso, si fueran de otras dimensiones, serían muy diferentes y con motivaciones muy complejas a lo que creemos. Ni qué decir que sean de otros universos. Sus leyes físicas serían totalmente y por lejos diferentes a las del nuestro. Quizás el miedo que transmiten tanto esos divulgadores como los gobiernos mismos es que lleguen seres realmente intergalácticos y que no tengamos nada que ofrecer, o peor, quedar ellos, los de aquí, expuestos por sus decisiones y maneras de manejar y explotar el planeta que habitamos y a sus habitantes. Y sobre todo la manera como tratamos a nuestros congéneres no humanos. Ejemplo, la infame cacería de ballenas en las Islas Feroe.
Mucho que desear dejaría en los visitantes la manera como tratamos a nuestros propios congéneres y sobre todo a nuestra propia especie, a otras especies y al mismo planeta que nos da refugio. Desde la perspectiva humana, sería un juicio muy vergonzoso, una prueba que no hemos superado nuestra animalidad y por ello se pretende hacer creer que esos seres serían hostiles para tener cierta justificación a nuestro cargo de conciencia y con la victimización ante una amenaza externa. Y con esa victimización ante una amenaza externa, sepultar nuestros propios pecados ante un otro calificado y prejuzgado como hostil. Lo anterior es en realidad el meollo del asunto de ese miedo, porque al fin tendríamos enfrente a otro referente, diferente a nosotros mismos, y lo que tenemos para ofrecer no es acto de inteligencia, sino más bien es la estupidez ante seres que sí lograron superar sus diferencias y las asumieron como parte del conocimiento de sí mismos. Es muy probable que esto sea lo que realmente nos atemoriza. ¿Cómo hemos vivido con nuestro prójimo? ¿Cómo hemos tratado a los animales y seres sintientes, a las plantas y todo aquello que nos rodea, incluso a la propia tierra? El comportamiento de la humanidad en los últimos siglos, sobre todo en el último siglo, ha sido involutiva y amargamente estúpida. Y prueba de eso es que ahorita, el 6 de agosto y el 9, se conmemora otro aniversario más de uno de los actos más aberrantes en donde una inteligencia limitada, sesgada a intereses políticos de una facción humana, lanzó bombas sobre 2 ciudades civiles, con el cuento de acabar con la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad usados como conejos de laboratorio para experimentar una de las armas más terribles que ha creado la humanidad en el tiempo reciente. Y es ahí donde quizás los primeros avistamientos reportados después de esos ensayos sean la razón por la cual supuestos seres de otras realidades vienen a mirar qué es lo que está pasando aquí. Por eso, repito, lo anterior es en realidad el meollo del asunto de ese miedo, porque al fin tendríamos enfrente a otro referente diferente a nosotros mismos, y lo que tenemos para ofrecer es la estupidez ante seres que sí lograron superar sus diferencias y las asumieron como parte del conocimiento de sí mismos. La complejidad y los tópicos abordados en estas reflexiones cortas pueden servir de referencia para comprender lo que estoy tratando de dar a entender a su vez en estos videos que estoy publicando últimamente en el canal. Porque hay otra pregunta a considerar. Si fuera el caso de ser nosotros quienes estuviéramos ingresando a otro sistema solar y estos seres, los que habitaran dicho sistema solar, nos consideraran hostiles, ¿cuál sería nuestra postura con respecto a hacer contacto con esos seres, toda vez que están haciendo un juicio sin conocernos y basados en sus propios temores? ¿Estamos realmente preparados para un contacto? Para responder esa pregunta, se debe considerar una cosa importante y al parecer no se está teniendo en cuenta hasta ahora, repito, en el mundillo de lo alternativo y también a nivel público a través de las posturas oficiales. El contacto es y tiene que ser bidireccional. Entonces, si es bidireccional, al parecer solo hemos considerado una sola dirección, la nuestra. Y
¿cuáles son realmente las posibles reacciones de ellos ante el hecho de hallarnos? Estamos analizando las cosas, reitero, desde un solo lado de la moneda y desde un referente muy limitado, nosotros mismos. Hemos humanizado de manera unidireccional el contacto y desde ahí ya comenzamos a equivocarnos. ¿Cómo poder igualar eso? Con seres que muy posiblemente tienen miles, millones de años de diferencia, no solamente en su tecnología. ¿Y su mentalidad? ¿Será que su mentalidad será tan retrasada que estará al nivel nuestro? Nuestra referencia abarca la experiencia de unos milenios y de unos kilómetros cúbicos de horizonte. Ellos, los que sean, los otros, tienen millones de años de experiencia y millones de años de luz de recorrido. ¿Serán iguales en todos los sentidos? La gran diversidad que habrán visto, qué tipo de sensibilidad y sobre todo, qué tipo de diplomacia habrán desarrollado. Y tenemos otro punto a considerar. El temor de los gobiernos no es el pánico de un contacto, sino perder el poder y quedar en ridículo en la manera como han explotado el planeta. La visión de una invasión basada en nuestras propias experiencias históricas. Eso sería suficiente referencia en realidad para compararnos o comparar con otra civilización que venga de muy lejos, totalmente desconocida. Caer en esto es solo un reflejo de nuestro antropocentrismo, el cual también permea, desafortunadamente, el determinismo científico. Recuérdese esto, a la luz de lo que los teóricos de la conspiración han advertido por años. Los globalistas han buscado crear un desequilibrio mediante guerras, crisis sanitarias o económicas o sociales, y se sabe que también tienen como opción final la invasión ET. Recuerden lo que han llamado el proyecto Blue Beam. Y por lo anterior, están abundando todo tipo de narrativas distópicas y la continua programación y predisposición hacia el miedo como reacción. Esto a su vez nos lleva a otro error: idealizar y romantizar el contacto con el síndrome mesiánico de los salvadores. Otro error a considerar también: ignorar el componente sociológico, psicológico y económico de ellos, es decir, sus motivaciones, si realmente lo vamos a comprender desde una perspectiva bidireccional. En cuanto a que la humanidad sufre una crisis de fe como argumento para justificar el pánico que están creando, es probable en la mentalidad de sectores fundamentalistas en las religiones brahmánicas o monoteístas, y sería realmente una amenaza que, bien manejada, tendría efectos a escala menor. No se olvide que para que se presente un caos religioso, se requiere que la mayoría tengan dudas o una fe débil y dependiente de terceros. Quizás, por ello, se ha adelantado una crisis institucional en las religiones dominantes del planeta. Tal vez los gobernantes saben algo. Y como una manera de preservar su poder, lo que han hecho tan mal con la tierra, porque los verdaderamente hostiles están aquí mismo, quieran vender la idea de hostiles a los de afuera como un reflejo de sí mismos, y de esa manera crear una cortina de humo. Entre personas con creencias firmes y coherentes, la cosa sería diferente, porque a nivel planetario se impondría la curiosidad y la adaptación. La humanidad, y aquí estaría realmente el meollo del asunto, más allá de especulaciones distópicas, adolece de una soledad ante la vastedad del espacio estelar, de la ausencia de un otro con quien medirse y compararse. Adolece la humanidad de una especie de narcisismo hacia sí misma, y no ve otra imagen que la suya propia. Incluso en la imagen de un ser no terrestre no tiene otra referencia que su propio reflejo, y ahí radica tanto sus comparaciones como su temor. Como lo diría Carl Sagan en su momento en su libro Cosmos, ¿quién habla en nombre de la Tierra?
Incluso varios videos de mi canal refieren sobre ese tema. ¿Quién habla en nombre de nosotros? Y si aquello que viene, si en realidad es una nave o seres inteligentes, vinieran en respuesta al pedido de ayuda de la humanidad, entonces aquellos que están vendiendo la narrativa de hostiles, en realidad, ¿qué es lo que están buscando? Ese contacto, a modo de conclusión, trae algo inevitable, el fin de la infancia, y enfrenta dos cosas: el dejar la seguridad de lo predecible y abordar lo desconocido. Por eso, si reflexionamos con franqueza y con fe en la humanidad, recordando aquellas grandes expediciones humanas motivadas precisamente por la curiosidad y que gracias a las crisis que tuvieron que enfrentar, que gracias a la odisea que tuvieron que llevar, a los problemas y desconocimiento de muchas cosas, lograron crear lo que ahora somos, una civilización en crecimiento, emergente en este sistema solar. Si no hubieran sido por esos primeros exploradores que la humanidad tuvo en sus inicios en un pasado remoto, no habríamos descubierto la maravilla, el esplendor de este mundo. Por eso, repito, si reflexionamos con franqueza y con fe en la humanidad, creo que ante ese posible contacto se impondrá la curiosidad y la adaptación más que el miedo irracional, simplemente porque ya superada la desconfianza inicial, ese anhelo de no estar solos será lo que nos mueva al final en decir: hola, soy terrícola. Lo demás, el tiempo lo dirá. Muchas gracias. Esto fue Crónicas del Excusado, historias y relatos.